Buenos días, amigos. Nuevamente hoy en el programa Reflexiones. En esta ocasión queremos conversar un poco con ustedes sobre la significación que tiene ese nuevo organismo que ha creado el régimen militar civil, porque no es cívico-militar, sino militar civil, que gobierna Venezuela, que se llama Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, conocido como el CESPA. Bueno, de esto no es nada nuevo. Este tipo de organizaciones o este tipo de organismos suelen aparecer en los regímenes autoritarios. La historia muestra y nos señala una serie de organizaciones de esa naturaleza cuya única finalidad era controlar al ciudadano, controlar la manera de pensar del ciudadano, controlar lo que el ciudadano decía y lo que el ciudadano podría escribir. Desde ese punto de vista, podemos recordar, por ejemplo, la KGB de la Rusia de Stalin. La KGB de la Rusia de Stalin, pues acabó con la disidencia al régimen de Stalin, bien sea ejecutando a la gente, o bien sea enviándolos a Siberia, o metiéndolos en la cárcel sin mayor juicio o sin mayor decisión de los tribunales. Recordemos, por ejemplo, el caso de los escritores rusos o el caso de pintores rusos, que por no seguir la línea que el régimen marcaba para la literatura y para las artes en general, fueron sometidos a confinamiento y a prisión en condiciones absolutamente inhumanas. Es lo mismo que hace el G2 en Cuba. En Cuba el G2, como todos sabemos, persigue a la gente, controla a la gente, establece lo que la gente debe pensar, y aquel que no coincida con lo que el régimen establece, pues ese es sujeto a una serie de represiones y a una serie de situaciones que desde el punto de vista de los derechos humanos es realmente despreciable. Igualmente recordamos en la Alemania de la República Oriental Alemana, la Alemania comunista, que había una organización que también tenía un control estricto sobre la vida de los ciudadanos. No solamente pinchaban teléfonos, sino que ponían escuchas en las casas de las personas que eran catalogadas como disidentes del régimen. Bueno, algo similar, este esquema que se está montando aquí en Venezuela es exactamente igual a estos esquemas que ya hemos señalado. Y así que he señalado simplemente 3 de los que cuenta la historia, pero son muchos más ejemplos de esta naturaleza que indican el autoritarismo que abriga este gobierno, el autoritarismo que auspicia este gobierno, y la razón por la cual quiere controlar a los ciudadanos es precisamente para mantenerse en el poder a como dé lugar. Desde ese punto de vista, el gobierno militar cívico que en este momento gobierna en Venezuela, probablemente en algún momento este programa ya no podrá salir al aire porque seremos objeto de algún tipo de represión, porque aquí decimos cosas que no coinciden con la línea del gobierno. Sin lugar a dudas que el país tiene que percatarse de la gravedad de esta situación. No tenemos claro todavía exactamente cuáles son los elementos puntuales que va a operar ese organismo, pero sí sabemos que va a controlar las noticias, sabemos que va a controlar las informaciones y sabemos que aquellas informaciones o aquellas noticias que a consideración de este organismo están violentando o están creando situaciones a juicio de ellos fuera del contexto que deberían estar, los autores de esas noticias, los autores de esa información serán perseguidos, serán acosados, serán enjuiciados y serán encarcelados. Esa es la perspectiva que se le abre al venezolano dentro de pocos días, cuando este organismo tenga toda la funcionalidad que el gobierno, estoy seguro, que le querrá dar. Con este régimen,
el país solo conocerá aquellas noticias y aquellas informaciones que le convienen al régimen. Hace poco, aquí se sancionó al diario 2001 porque sacó un titular que decía la gasolina se está sirviendo por goteo. Y eso lo interpretaron como una actitud de desestabilización de la paz de la República y del régimen. Y además que era mentira. Desde ese punto de vista, tenemos que tomar en cuenta que en lo sucesivo, tanto todos los medios de comunicación, los impresos, los medios de comunicación radiales, los medios de comunicación televisivos, se verán muy afectados por esta disposición o por las disposiciones que establezca este organismo respecto al control de la información, al control de la noticia, la orientación que tiene la noticia. Aquí en Venezuela hubo un sistema parecido. Aquí estuvo el régimen de censura que tenía la dictadura de Pérez Jiménez, en donde había un personaje célebre llamado Vitelio Reyes, quien era que todos los días revisaba las galeras de los periódicos que iban a salir a la calle. Recuerden que en esa época los otros medios eran menos importantes que el medio impreso. Pues revisaba las galeras e iba con un lápiz rojo subrayando aquella parte de la noticia o aquella parte de la información que a juicio de Vitelio Reyes era lesiva al régimen de Pérez Jiménez. Y aplicaban la censura y aplicaban también sanciones para quienes incurrieran en el delito de decir cosas con las cuales el régimen no estaba de acuerdo. Yo creo que la creación de este CESPA no es otra cosa que seguir el modelo cubano. El modelo cubano del G2 lo están implantando aquí en Venezuela. Este gobierno no ha sido capaz de poder definir su propia política de información que tenga éxito, a pesar del control que tienen de radioemisoras, a pesar del control que tienen en muchos medios de comunicación televisivos y en la prensa escrita. La incapacidad del régimen para poder llevar adelante las informaciones que considere que son convenientes para la política que el régimen desarrolla, pues simplemente el gran problema que tienen es que carecen de credulidad. La gente no cree en las informaciones que propala el gobierno. La gente no cree en las aseveraciones que se hacen a través de los medios estatizados, los medios con presencia del Estado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en algún momento dado, cuando el régimen le interesa afectar a alguien en particular, pues se le monta lo que llaman popularmente una olla, y a través de esa olla se denigra a esta persona, se le coloca ante la opinión pública como un delincuente, y simplemente porque esa persona o ese medio o ese sistema de información no reflejó lo que el régimen quería que reflejara. Aquí yo tengo una experiencia personal en esto. En una ocasión, cuando yo era secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo, y di una declaración respecto a la marcha de la economía venezolana en la época que presidía el señor Chávez, el que se fue, y yo fui llamado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior para pedirme que no dijera ese tipo de cosas porque afectaba al régimen, y como yo era un funcionario internacional, pues simplemente ellos podían tomar algún tipo de represalias contra mí a través de ese organismo internacional. Entonces, esas son cosas que indican en aquel entonces que el gobierno tenía muy poco talante para aceptar la crítica, muy poco talante para escuchar la verdad de las cosas, muy poco talante para oír, para reflexionar sobre lo que oye y para tomar las medidas que sean del caso cuando las cosas no se están haciendo bien. Cuando la gente declara en contra del gobierno, cuando la gente hace señalamientos con respecto a las políticas erradas y equivocadas del gobierno,
La gente no está tratando de hacerle daño al gobierno, la gente lo que está tratando es que el gobierno les oiga, que el gobierno los escuche y que el gobierno tome las acciones correspondientes para corregir los entuertos que nos han llevado a esta situación de inflación, de desabastecimiento, de pérdida de la inversión, de empresas nacionalizadas que dejaron de producir lo que antes producían y ahora producen menos, la escalada que ha tenido las importaciones, todo eso es producto de las políticas erradas del gobierno. Y cuando uno le dice al gobierno que debe tomar determinadas medidas, como tantas que hemos dicho en este programa y que han dicho otros colegas en otras actividades, simplemente el gobierno las desoye y el gobierno sigue con su línea y el resultado, más inflación, más desabastecimiento, más importaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, que el presupuesto que acaba de presentar a la Nación el ministro Merentes fue una cuestión muy escueta. Aquí no se puede todavía conocer qué es lo que va a hacer el gobierno con el incremento que ha señalado en los gastos que ha de abordar en el año 2013, pero no se nota en ese presupuesto ningún tipo de variación respecto al modelo político-económico que el gobierno ha venido siguiendo. Siguen exactamente la misma situación, sigue exactamente las mismas cosas, y desde ese punto de vista, pues simplemente el gobierno habla de que la inflación será 28% para el año que viene, cuando todos sabemos que vamos a cerrar este año con casi un 50% de inflación. En el presupuesto para este año, el gobierno hablaba de una inflación del 14, 16%, y ahí están los resultados. Acumulada hasta la fecha, 38.7%. Estimaba una tasa de cambio para el dólar que se ha mantenido, a pesar de la devaluación que produjeron en enero pasado, pero sin embargo sigue siendo una tasa de cambio irreal. Pero lo que es más grave, ellos hablan de que el barril de petróleo ha sido valuado para los efectos del presupuesto nacional en $60 por barril. Todos sabemos que con $60 por barril, con el nivel de gastos que tiene el gobierno, va a seguir incurriendo en el déficit y va a seguir en esa práctica lesiva que atenta contra la unidad del Tesoro, que es el tener varias fuentes de financiamiento que nadie conoce exactamente cuántos son, o cuál es el monto real que tiene y cómo es que va a operar. Y por otra parte, el gobierno acude a los créditos adicionales. Entonces, con los créditos se aprueba un presupuesto por un monto determinado que no es real, y luego al final del año el monto del presupuesto fue infinitamente superior porque fue aprobado ese presupuesto a través de los créditos adicionales que esa asamblea de focas que existe aquí simplemente aprueban sin mayor discusión y sin mayor consideración. Volviendo al tema del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, tenemos que llegar a la conclusión que esto es un atentado de un régimen totalitario contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa y contra la libertad de los ciudadanos de expresar las cosas que siente y expresarlas tal como las siente o tal como las percibe. El periodista que pone un titular o el periódico que pone un titular que no le gusta al gobierno no lo hace inventando una situación que no existe, sino fundamentado en hechos reales. Ese periódico hace un análisis, hace una crítica, y eso no es del gusto del gobierno. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer en lo adelante? Yo creo que en lo adelante lo único que nos queda por hacer es tener una actitud muy proactiva frente a las próximas elecciones que se efectuarán en Caracas, en Venezuela, para las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Aquí no se trata solamente de elegir un alcalde por sus cualidades personales para hacer mejor la vida comunitaria en el municipio,
sino aquí lo que se trata es hacer un voto consciente de que lo que se está tratando es de decirle no a las cosas que este régimen hace. Es una suerte de plebiscito, es una suerte de referéndum, donde la gente va a decir no. Votando por los candidatos de la oposición, el gobierno va a decir no. Y yo creo que una de las piezas centrales y fundamentales en esta elección es la elección en el Distrito Libertador, en el municipio Libertador. Todos sabemos la manera en que se ha venido manejando a la ciudad de Caracas, en la parte que le corresponde al municipio Libertador, donde campea el AMPA, campea la destrucción de la infraestructura, donde campea la violencia, donde campea la especulación por parte de los buhoneros que el gobierno cobija y permite en contra del resto de los ciudadanos. Es el régimen del municipio Libertador, es el régimen de las invasiones ilegales, es el régimen de no respeto a la ley. En consecuencia, nosotros necesitamos en el Distrito Libertador y en el área metropolitana de Caracas alcaldes que tengan una visión distinta de las cosas, que tengan un verdadero espíritu de servicio, como es el caso, por ejemplo, de las candidaturas de Ismael García y la candidatura de Antonio Ledesma para la alcaldía metropolitana. Entonces, señores, si usted no quiere que haya situaciones como las que hemos descrito, situaciones como las que estamos viviendo, situaciones que vamos a vivir y peor en el próximo año, porque las perspectivas para el próximo año son peores que las de este año, entonces no le queda otra opción, mi querido amigo, que salir el día 8 de diciembre a votar consciente de que usted está luchando contra un régimen totalitario, contra un régimen militarista y contra un régimen que lo que ha hecho es hacerle perder calidad de vida a los ciudadanos venezolanos. 15 años de desaciertos, 15 años de errores, 15 años de mala práctica. Yo pienso que un resultado electoral sumamente adverso al gobierno, con una votación masiva de parte de los opositores, hará reflexionar al gobierno sobre los pasos que ha de dar en el futuro. Aquí hay una experiencia que pasó en Francia. En Francia, el presidente Charles de Gaulle, héroe de la guerra, salvador de Francia frente al acoso alemán, el hombre que se enfrentó a la organización terrorista formada por militares de ultraderecha y que logró salir vencedor en todas ellas, en alguna ocasión convocó a un referéndum y fue derrotado en el referéndum. Y la respuesta de Charles de Gaulle al referéndum que solicitó, que era un referéndum sobre una materia que tenía que ver con la vida económica de Francia, pero al obtener 53% la oposición al planteamiento del gobierno, Charles de Gaulle se retiró, Charles de Gaulle renunció y se fue para su casa, consciente de que había perdido el apoyo popular y el apoyo político necesario para mantenerse en el poder. Exactamente algo similar tenemos que procurar hacer en Venezuela el 8 de diciembre, donde salgamos a votar, salgamos a consignar nuestro voto, obtengamos una mayoría explícita y abundante, y entonces pondremos al régimen a pensar en otras cosas. Así pues, hasta aquí las reflexiones del día de hoy. Le quiero agradecer a Ramón Arias, nuestro director y coordinador del programa, por la colaboración que nos prestó para que esto saliera al aire, y con el deseo de que tengan un buen día y que nos veamos aquí nuevamente la próxima semana. Les saludo. Que la pasen bien.